2 de la tarde, 27 minutos, es la hora en Voces del Desarrollo y a esta hora vamos a tomar contacto con la capital de la República. Allí se encuentra la colega periodista Sandra Guerra, ella es consultora en comunicación gubernamental y empresarial, especialista también en dirección y para este jueves estará desarrollando junto con otros especialistas un importante evento sobre comunicación gubernamental, corrupción y ciudadanía digital. Hoy la hemos invitado para poder conversar sobre la comunicación política y la participación de los candidatos al Congreso. Si bien es cierto, hay candidatos que están ya participando en debates públicos, pero la gran mayoría hasta el momento como que no convencen. Una comunicación que no es tan, diríamos, concreta y directa para poder llegar hacia los electores ya a contados días de las próximas elecciones congresales. Sandra Guerra, qué gusto saludarte desde Voces del Desarrollo aquí en la provincia de Islay. Tu saludo a la población que te escucha. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la provincia de Islay y a toda la región de Arequipa, José Luis, a través de la radio y las diferentes provincias donde llegan. A tus órdenes, José Luis. Los candidatos al Congreso están participando en debates públicos y la gran mayoría como que incluso desconoce cuáles son las funciones de los próximos parlamentarios. ¿Qué opinas de ello, Sandra? Bueno, como sabemos, esta es una campaña corta, atípica, de alguna forma inesperada, porque cuando recordarás, la mayoría de la población estaba luchando junto con el Ejecutivo para el cierre constitucional del Congreso, que dicho sea de paso, hoy el Tribunal ha indicado y ha ratificado que ciertamente ha sido constitucional. Hace unos minutos el presidente de la República reafirmó que lo hizo bajo el amparo de la ley. Entonces sobre ese tema ya no hay ninguna duda, si es que alguien aún quiere indicar de que esto fue ilegal. Respecto a la campaña en sí, lo que tenemos son más de 2.000 ciudadanos en todo el Perú, aspirando a una curul. Por Lima un poco más de 600 y entiendo que en Arequipa región alrededor de 8. En tal sentido, lo que no encuentra la población es una representatividad idónea. Si hablamos de Lima, hay una cantidad muy grande, a pesar del descarte y primer filtro del Jurado Nacional, aún son muchos. Pero lo que veo es que la mayoría de partidos o un gran porcentaje no va a pasar la valla electoral del 5% y o los 6 candidatos a nivel nacional que pide, ¿no? Que se exige para poder tener representación. Y además vemos una campaña muy pobre en cuanto a argumentos sólidos. Parece que muchos están haciendo una campaña regional o inclusive podríamos llamar aspirando o dando promesas que no tienen nada que ver con el trabajo del congresista, que es hacer leyes y fiscalizar, ¿no? Trabajar, como se sabe, desde el legislativo. Entonces me parece que muchos están confundiendo las ofertas y afirman hacer puentes, carreteras, y en verdad esto no es posible. Lo que sí es legislar para que determinados proyectos avancen o no, pero no significa que por ello van a ejecutar obras como un gobierno regional. Y otras campañas muy vacías, hemos visto el inicio de los debates, bastante pobres, candidatos que se arrodillan, pidiendo el voto, el clamor de Dios, otros que están hablando de un tema distorsionado, igualdad de género. Son promesas muy, muy pobres, o en todo caso intenciones o voluntades que dejan mucho que desear. Y nuevamente los ciudadanos peruanos estamos un poco entre la espada y la pared, ¿no? Ya en verdad ni eso, porque lo que no hay, si tú haces un testeo en taxis o boca a boca, en círculos laborales, círculos académicos, lo que vemos es que la gente realmente no tiene mucho conocimiento por quién votar, y si tiene una opción o dos, no está segura. Entonces, eso veo, dos problemas. Hay un exceso de candidatos y la representatividad por ende no se encuentra, ¿no? Y por otro lado, si hemos detectado algunos buenos entre todo el grupo, no terminan de convencer. Y entonces está muy, vamos a decir, muy polarizado, esto muy saturado, y los ciudadanos están entrando en una suerte de confusión, lo que podría generar al final
que pueda votar en blanco o hacer el uso de su voto preferencial de manera errada, y por ende este voto se va a anular. Pero definitivamente lo que yo no considero que va a haber, siguiendo a los especialistas en temas electorales, es que haya una nueva elección o que se anule esta elección. No, eso no va a ocurrir. Se necesitaría una mayoría de votos anulados o viciados, y eso no sería contraproducente, porque lo que se va a hacer es nuevas elecciones donde podrían participar los mismos. Simplemente retrasamos todo el sistema de nuevas elecciones, y lo que nos quedamos es sin acelerar la reforma electoral, la reforma política pendiente que tendría que ejecutar este nuevo Parlamento a partir de abril, ¿no? Puesto que en marzo inicia la mesa directiva y empieza a trabajarse los temas pendientes de reforma. Eso es lo que tenemos que hacer, tratar de tener este Congreso con la gente más proba posible dentro de lo que la gama que existe, y presionar como ciudadanos a que la reforma política, sobre todo en el tema electoral, se lleve a cabo, porque como bien sabes, tenemos elecciones en 2021 y cualquier ajuste a la ley electoral tiene que hacerse un año antes, vale decir hasta abril de este año. Es por eso la importancia, que los ciudadanos parece que no tienen conocimiento de la importancia de tener pronto un Congreso, porque de este Congreso depende la calidad, el filtro, las nuevas reglas electorales del 2021, que como bien sabes, José Luis, y creo que concordamos con todos, es lo que realmente va a importar, el nuevo Congreso y el nuevo presidente, porque ellos iban a estar el tiempo correcto, el tiempo necesario, a diferencia de este Congreso, que es muy transitorio, muy fugaz, pero que por lo menos debería dejar implantado este tema de la reforma política. Me parece clave que ya tengamos un Congreso. Sandra, ante este panorama, diríamos, de gran incertidumbre, ¿cómo se puede avisorar el próximo Parlamento que debe concluir su gestión luego de estas elecciones parlamentarias? Los mismos grupos que anteriormente estuvieron dirigiendo el Congreso podrían nuevamente asumir el control del mismo. ¿Cuál es la visión que tienes? Yo considero que no va a haber un grupo como existió en el anterior Parlamento, como mayoritario, que le hemos llamado el grupo mayoritario, que puntualmente hablamos de la bancada de Fuerza Popular. No considero para nada que en Fuerza Popular ahora sea mayoría. Hay un descontento absoluto y generalizado frente a este partido, pero sí considero que personajes representativos de esta bancada, o por lo menos que hayan representado al electorado que los ha elegido, porque definitivamente la gran mayoría no, sí van a tener, digamos, presencia en el Parlamento, pero camuflados en otros partidos, como el partido Color Amarillo, Solidaridad Nacional, Partido Castañeda, donde hay un par de representantes del anterior grupo mayoritario. Considero que sí podrían tener fácil acceso a una curul, pero van a ser elementos, digamos, casi individuales, ¿no? O grupos minoritarios. Lo que considero es, o lo que avisoro es, que este Parlamento va a tener presencia de diversos partidos políticos, los que pasan la valla, que considero no van a ser muchos. En todo caso, los más conocidos, como el partido de Barnechea, ¿no? Que sí es el que mejor está visto en este momento, y algunos otros partidos principales, inclusive el APRA mismo, con algunos representantes, Fuerza Popular, Solidaridad Nacional, el partido de Acuña también, pero no creo que ninguno sea una fuerza predominante, una fuerza potente que vaya a anular o que vaya a tomar el mando de este Congreso. Van a haber diversas fuerzas pequeñas, representativas, con cantidades quizá muy similares, ¿no? Entonces, de alguna forma esto es bueno y malo. Bueno, el aspecto de que cuanto haya más grupos más homogéneos, se puede negociar mejor con el Ejecutivo en el tema de la reforma. Cuando hablo de negociar, obviamente me refiero en el mejor sentido de la palabra, vale decir llegar a acuerdos de manera más pronta que si hubiera una fuerza opositora. Lo malo es que igual el ciudadano no tiene una representación concreta, es decir, de alguna forma han estado entrando personas que no necesariamente han sido correctamente elegidas. Rostros nuevos, sí, rostro nuevo, como tú sabes, no asegura necesariamente
un cambio, ¿no? El rostro nuevo más bien podría representar en cierta medida hasta un retroceso, porque pues el Parlamento es una cuestión que si tú no has tenido mínima experiencia en gestión pública, que es el caso de muchos candidatos, pues hay un entrenamiento previo, ¿no? Hay digamos, un training de algunos meses como para poder empaparte. Lo que yo considero lo óptimo sería que podamos tener las personas ya idóneas, digamos, capacitadas en temas legislativos o con una noción básica media de tema de gestión pública, con experiencia en gestión, en gobierno, en Estado, en gobierno regional, en donde fuese. ¿Por qué? Porque al ser un parlamento, digamos, un congreso que va a durar tan poco, lo que necesitamos justamente es que sea gente capaz para que saque adelante la reforma, ¿no? Y no así gente que vaya de alguna forma a entrenar o a hacer pantalla mediática porque tiene otras aspiraciones como alcaldía, como gobierno regional que se nos viene en el 2022. Entonces hay mucha gente así, José Luis, que está solamente entrando para tener mayor visibilidad en los medios nacionales, ¿no? Pero tienen otras aspiraciones que no tienen nada que ver con legislar, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que pienso es que esta gente o estos candidatos no nos sumaría, no que nos sumaría un buen equipo élite para que saque adelante este proyecto, pero esta reforma. Pero eso es lo que creo que va a ser muy difícil. Vamos a tener entre gente experta, entre comillas, y conocida, y entre rostros muy nuevos. En esa mezcolanza, pues siempre hay variaciones de que el que tiene menos experiencia va a rendir menos, definitivamente, ¿no? Sandra, ¿cómo estás? Muy buen día, te saluda Diana Mora. Sandra, ¿cuáles o qué propuestas consideras que no se han tocado, no han sido, o qué temas no han sido tocados por los candidatos y que son un problema en nuestra sociedad? Sí, básicamente lo que veo es un lenguaje, si hablamos ya de la comunicación política, es un lenguaje muy retórico, ¿no? Como que vamos a solucionar, veo que hace mucha incidencia en el tema de la inseguridad ciudadana, que si bien es cierto es digamos, es un flagelo que está en todas las regiones, no solo en Lima, y sobre todo también con el tema de la inmigración ilegal de alguna forma. Como sabemos, recientemente han detenido a más de un centenar de extranjeros con serios cargos un prontuariado ya bastante, digamos, nefasto para que lo tengamos en el país. Veo que también han estado hablando de obras puntuales en su región, pero esto no es tan simple como, digamos, hablar que voy a descontaminar el agua, voy a hacer más represas o voy a hacer carreteras, porque no es un trabajo, digamos, que es directamente de un solo congresista. Él puede sacar adelante un proyecto para que se lleve a cabo ciertas obras, ¿no? Veo eso, un lenguaje más bien vacío, donde hay una confusión entre lo que quisieran ellos hacer a nivel regional y lo que realmente es posible en el legislativo. Porque no están yendo a un gobierno, ni alcaldía, están yendo al legislativo. Y lo que considero es que más bien, más allá de las múltiples promesas que hagan, nosotros debemos pensar o revertir la pregunta sería, ¿para qué los queremos nosotros a estos congresistas este año? Y vuelvo al tema que únicamente sería para la reforma política. Y veo que muy pocos han hablado de eso. La mayoría está hablando de cambios grandes, salud, seguridad, cosas que en un año definitivamente no van a poder hacer. Entonces hay que aterrizar más bien y hay que ver que el tiempo es corto. Mejor plantear la reforma del sistema judicial, del sistema electoral, para tener un mejor parlamento. Que este sea como un pequeño entrenamiento y dejar limpia la casa y las leyes electorales, las reglas de juego para el 2021. Así suene un poco, digamos, egoísta, pero es lo que nosotros queremos como ciudadanos. Porque si ellos van a venir a prometer que van a hacer 1000 cosas y van a instalar 1000 sistemas, y definitivamente no es posible. No es posible, entonces... Sandra, si bien es cierto, como lo has mencionado, también el tiempo es corto y también ha sido corto para nosotros los electores poder analizar cada propuesta, poder conocer más de cada uno de los candidatos, además porque tenemos una carta bastante amplia de candidatos que postulan en este proceso
extraordinario en nuestro país. ¿Cuál es la influencia? Y eso obviamente nos ha confundido un poco. ¿Y cuál es la influencia de aquel lector que va a dejar el voto en blanco o de aquel lector que va a viciar su voto? ¿No? ¿Cómo esto influye también? Porque conocemos nosotros que el voto en blanco, por ejemplo, favorece al candidato que tiene más votos. ¿Es así? Bien, no siendo experta en temas electorales, pero sí estoy empapada de cómo funciona este sistema y me voy a referir a lo afirmado por Fernando Testa, ¿no?, que es un constitucionalista y experto en temas electorales. Lo que indica es existe el voto viciado y el voto nulo. En el voto viciado está específicamente aquel ciudadano que va y está en contra de todo y es anárquico, vamos a decir, y tacha, opone cualquier barbaridad y anula de manera intencional ese voto. Ese voto, según los últimos 15 años, ha llegado máximo al 1%. En nuestros últimos 15 años de campaña, de elecciones, sea Congreso o sea presidente. Entonces, en tal sentido, ese voto siempre se va a mantener así. De otro lado está el voto nulo. Dentro del voto nulo existe el voto en blanco y el voto, digamos, que ha incurrido en error. Quiere decir que no has hecho uso correcto del cuadrado o no has optado correctamente por el voto preferencial o no has marcado un número que existe. Quiere decir, ha crecido este voto nulo, pero básicamente por aquellos, según Fernando Testa, que votan mal, que han incurrido en error. Es decir, si han tenido la intención de votar correctamente, pero por la confusión, por la mala información o por lo que fuese, se anuló el voto porque no está correctamente escrito, por así llamarlo en forma simple. Entonces, esa es la tendencia, que ese es el voto que podría seguir en ese porcentaje. Y más aún ahora que hay tanta confusión y tanta falta de información, o de repente la información está, pero el tiempo es tan corto como lo acabas de mencionar, que esa tendencia podría existir, más nunca va a llegar a la mayoría de votación, que entiendo que es como el 66%, como para anular esta elección. Entonces, lo que hay que hacer es, uno, votar correctamente, porque también entiendo, según otro especialista que es José Pérez, que los votos nulos, vale decir estos blancos y el otro tipo de votos, sí irían a sumar a aquellos partidos que estén punteros, ya cuando hagan el conteo y etcétera, aquellos partidos cuya lista haya sido, digamos, cuya lista esté puntera a nivel nacional. Entonces, lo que hay que hacer es, por eso que se dice, no hay que votar en blanco, ni viciar, ni dejar de votar. Lo que hay que hacer más bien es elegir correctamente, hacer uso del voto preferencial, que es la lista o el partido político, y opcionalmente tú tienes dos candidatos de cualquier otro partido por el que tú opcionalmente puedes votar, no necesariamente del partido político por el cual marcaste inicialmente. Entonces, eso es lo que entiendo como el uso del voto preferencial en esta campaña, y en efecto, no habría que votar en blanco, no habría que viciar, no habría que, digamos, incurrir en error, para que el voto sea exacto y preciso y no se vaya a un bolsón que no queremos. Exacto, como lo menciono. Efectivamente. Sandra, si le preguntamos en este momento a un elector, a cualquier ciudadano, ¿por quién va a votar este domingo 26 de enero para las elecciones congresales? La gran mayoría, lo que responde a estas alturas, ya contados días, es no lo sé. Es decir, no sabe exactamente a quién le va a dar su voto o a quién va o debe de elegir para el próximo parlamento aquí en la región Arequipa, por ejemplo, y en la provincia de Islay. Pero también hemos visto de que pareciera que algunos candidatos como que tienen temor de ser más transparentes. A algunos se les pregunta, ¿y cuánto cuesta la campaña electoral que están haciendo? ¿Cuánto están invirtiendo? ¿De dónde provienen esos fondos? Y la gran mayoría dice, bueno, son donaciones, mis amigos, mis familiares.
¿Cuánto cuesta aproximadamente desarrollar una campaña electoral, la más austera posible, en un análisis como experta en comunicación política? Sandra, ¿cuál sería tu apreciación en este sentido? Mira, si hablamos de presidencia, para así solamente dar cálculos que obviamente no tienen nada que ver con un partido en sí, solo un promedio según la experiencia. Para presidente de la República, mínimo 2-3 millones, austeramente. Para gobernador regional, hablamos de un básico de $500,000 Para un congresista, en una campaña de unos 4 o 5 meses, hablamos entre el 300,000 a $500,000 a $1,000,000. Esta campaña ha sido fugaz, yo calculo, he visto, podría oscilar, mejor dicho, según algunos datos de algunos candidatos, que no voy a mencionar el nombre, no son de Arequipa, pero habrían gastado alrededor de $100,000 hasta 300,000, algunos un tanto más. Entonces, las campañas no son nada económicas, porque justamente la ley electoral no termina de transparentar. Es decir, vamos a seguir con esto de la donación de los amigos. ¿Y qué sucede realmente? Es que esa donación de los amigos, cuando tú no ganas, o cuando no has rendido cuentas de manera transparente al Jurado Nacional, cuando tu financiamiento aún está en el oscurantismo, termina en el bolsillo del candidato o del equipo más cercano. Y eso es incurrir en delito. Por eso está siendo investigada la ex candidata Keiko Fujimori, por haber usado dinero que tenía que ver que ser, valga la redundancia, usado para la campaña, y ha terminado en bolsillos de otros, o en lavado, o en el pitufeo. Entonces, claro, algunos dirán, pero eso es una campaña chiquita, de repente los fondos han sido menos o más, pero igual hay donaciones. O sea, si yo pido donación a alguien para mi campaña, tiene que estar registrado de sol a sol que es para mi campaña. No es para que si no gano, bueno, me compro por ahí un carrito, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que evitar, porque ahí estás ya malversando un dinero que tenía un fin y termina siendo otro, y al final nadie te pide cuentas, ni siquiera el que ha donado, el amigo entre comillas. Y bueno, hablando también con Jaime Antesana, amigo mío, que ha estado evaluando cómo va el tema del financiamiento, le pregunté directamente si todavía teníamos participación del grupo más poderoso del Perú, que según la revista Gestión es el grupo narcotráfico, que tenía incidencia aún en las campañas. Y en efecto, lo que me responde es que menos, pero todavía hay grupos empresariales y participación minoritaria de gente que no tiene, digamos, negocios legales en apoyos a candidatos actualmente. Entonces, en ese aspecto siempre te van a decir que el donante es el amigo, ¿no? Pero ¿quién es el amigo? ¿Por qué el amigo donó 30,000 soles o 50,000? ¿No? O sea, ¿por qué? Ese es el tema que hay que nosotros evaluar, porque al final muchos candidatos solo entran en carrera para quedarse con los retiros del dinero que les han donado, entre comillas. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque esas prácticas corrompen a un país, hacen que no podamos tener candidatos adecuados, simplemente gente que de alguna forma está haciendo uso del del dinero, ¿no? Mal uso del dinero. Sandra, gracias por tu participación en el programa Voces del Desarrollo aquí en la provincia de Islay, por aclararnos también este tema, ya que se aproxima nuestro proceso electoral extraordinario en nuestro país. Y como bien lo referías, a elegir bien, ¿no? A elegir bien y a preguntarnos para qué queremos el congresista que represente a nuestra región en el Parlamento. Sí, bueno, Diana, José Luis, muchas gracias. Un saludo a toda la provincia de Islay, a toda la región de Arequipa, y invocar a los ciudadanos a que hagan un uso correcto de su voto. Tómense por lo menos un par de días, 2-3 días antes. Las elecciones son el domingo, revisen el viernes, sábado. Si ya tienen una idea por quién votar, vuelvan a reforzar si realmente están seguros de votar por él. Entren a ver sus vídeos, su fanpage, sus propuestas, su página web, síganlo en las radios. Es decir, realmente estén seguros a quién dar este voto.
ahora la información de todos los ciudadanos está en el Google, ¿no? Incluso algunos si hay antecedentes, si hay escándalos mediáticos. No somos periodistas de investigación todos, pero démonos esa pequeña chamba de stalkear un poco, de revisar, ¿no? Asegurarnos de que realmente esta persona tenga la capacidad moral, porque ya hemos salido de una crisis tremenda y lo último que queremos es nuevamente lo mismo, ¿no? Ese sería mi consejo para aquellos que nos estén escuchando en este momento. Y bueno, muchas gracias, para servirles. Sandra, muchísimas gracias también por atendernos a través del programa Voces del Desarrollo y aclarar este tema electoral.